El buen samaritano. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Les deseamos a todos nuestros oyentes en esta mañana de día martes, hoy martes 26 de febrero, a 2 escasos días de terminar el mes número 2 de este año 2019. Buen día, hermano Jorge, ¿cómo está? Buen día, hermano Jairo, buen día, hermanos que nos escuchan en esta mañana. Dios les bendiga en esta mañana preciosa. Así es, esperamos de que cada uno de ustedes pueda estar disfrutando de múltiples bendiciones del Señor en este día martes, en esta semana laboral que el Señor tiene bien regalarnos. Mucho tráfico, mucha precaución en ahí donde usted cómo se conduce. El reloj indica que son las 7 de la mañana con exactamente 3 minutos. Así es de que queremos tener un tiempo de gratitud al Señor a través de la oración. Si usted no le ha dicho gracias al Señor por este día que nos da, yo le invito para que tengamos un tiempo de gratitud al Señor y juntos podamos encomendar nuestros pensamientos y nuestras palabras hacia Él. Así es de que unámonos en esta mañana a través de la oración. Mueve el estanque en mi ser. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por traernos, Señor, a este lugar y gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos escucha, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos que todo lo que hagamos de palabra, de hecho, de pensamiento en este programa sea para la gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buen tiempo para nosotros para decirle muchas gracias a cada uno de los que colaboran con el programa El Buen Samaritano. En esta mañana le dedicamos nuestro agradecimiento a Edwin Rangel Revolorio. Muchas gracias. Hermana Herminia Consuelo Bocaj López de Val, allá en Santa Cruz, Balanyá. Gracias, hermana Herminia. Hermana Irene de Santizo, muchísimas gracias. Estamos orando por usted, hermana Irene. Sabemos de que usted es fiel oyente del programa y también oramos que el Señor restablezca completamente su salud. Hermana Regina Salazar, gracias también a nuestra hermana doctora Lucky Posadas de León, a nuestra hermana Norma Posadas y a nuestra hermana Lucky de Sicán. Gracias. Muchas gracias por su aporte, por su colaboración hacia este programa El Buen Samaritano. Desde ya también estamos agradeciendo los reportes. Hermana Soledad Contreras, gracias, nos dice saludos, buenos días de igual manera para usted, hermana Soledad. Y también a nuestra hermana Patti de Cubur está en sintonía del programa. Nuestra hermana Violeta González de igual manera. Hermana Isaura también nos saluda, hermano Jorge, y nos dice que nos desea unos buenos días. Dios les bendiga. Gracias, hermana Isaura, de igual manera para usted. Gracias, hermana Viole, ya nos puso ahí bendiciones, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Desde allá nos saluda desde los Estados Unidos y para allá también en la Unión Americana, a usted y a cada uno de los que nos puedan estar sintonizando en cualquier parte de nuestro planeta. Hoy traemos un tema en el cual queremos motivarle a usted que nos sintoniza también a que tengamos la oración como una práctica diaria en nuestra vida. La oración tiene efectos tan particulares para todos aquellos quienes han aprendido a poder vivir una vida encomendándole todo al Señor. Desde el principio el Señor dice en el libro de los Proverbios, encomienda a Jehová tu camino y Él hará.
cuántas cosas encontramos, expresiones en las cuales encontramos nosotros que Dios nos motiva a tener una comunicación abierta con nuestro Dios a través de la oración. Y eso precisamente es la oración, comunicarnos con Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la oración, tenemos que pensar que es una práctica que se lleva a cabo en cualquier religión y es una manera para algunos de meditación o qué sé yo. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la oración en el cristianismo, en el evangelio, podemos encontrar que la oración no es simplemente una práctica tal vez devocional, sino que es precisamente la forma en la cual se establece y se entabla una buena relación con Dios. Y por eso la oración debe ser de una manera adecuada. Por eso tenemos tantas recomendaciones, tantos ejemplos en la palabra del Señor, ¿verdad? Hoy podemos recordar o traer a nuestra memoria también cuando Jonás, Dios trató con Jonás, ¿no? Dios, conocemos la historia, le mandó a Nínive, él decide agarrar el lado contrario, se va en un barco y a través de aquellos hombres que hicieron una práctica de sorteo, Jonás fue lanzado al mar para que las aguas fueran calmadas, y así fue. Un enorme pez lo tragó, y estando, dice él, ahí en aquel lugar, clamó a Dios. Después de haber comprendido su desobediencia, y desde aquel lugar Jonás dice que el Señor le oyó. Sí, la oración es una práctica muy importante en la vida de cualquier creyente. Es tan importante que se recalca la oración, y Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, dice orad sin cesar, dice, ¿verdad? Que nuestra oración debe ser sin cesar. Esto implica que la oración debe ser constantemente y no por fuerza. Una persona dobla sus rodillas o va a un templo, sino que la oración puede ser en cualquier parte, según la necesidad. Y puede ser, digamos, la posición no está establecida, digamos, de una manera, dice la Escritura, levantando las manos, doblando rodillas, postrado, pero en realidad la importancia está en la convicción que tenga la persona de que está hablando con Dios. Hermano Jorge, gracias a nuestros oyentes, le decimos también a hermana Ileana Dionisio, nos dice que nos saluda desde San Bartolomé. Creo que es aquí en Milpas Altas, donde nuestra hermana Ileana nos expresó que nos sintoniza. Gracias, hermana. También hermana Elisa Aguilar dice: saludos, hermanos, como siempre aquí en sintonía de su bendecido programa, no me lo puedo perder, dice. Gracias, hermana, allá en Texas, ella está en Texas, y para allá es nuestro saludo para usted también. No sé, me gustaría también interactuar con nuestros hermanos, cómo les va con la oración. Hay quienes prefieren un horario de la mañana. Dice, bueno, ahorita porque mi mente está bien descansada, mi cuerpo está descansada, hay silencio. Y hay quienes les gusta orar así muy temprano. Realmente uno se adecúa. Y esto no es una normativa bíblica de que se debe de hacer así. Aún David decía: aún por las noches inundo mi lecho de lágrimas. Cuando él hablaba con el Señor y expresaba lo que su corazón sentía, él lo hacía en las noches. Hay quienes tengan un chancecito, dice, bueno, hoy yo almuerzo rápido y aprovecho un tiempo, me voy, me encierro un poquito y tengo esos 15, 20 minutos para poder hablar con Dios. La oración es no solamente es la manera de conversar con Dios, sino es una manera de poder también fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Sí, cuando nosotros hablamos de la oración, por eso es importante que si nosotros restringimos la oración, digamos, a metodologías, podemos caer en rutina también. Y entonces la oración no es una rutina, aunque se haga a la misma hora. Por ejemplo, algunas personas lo hacen en la mañana, porque lo ideal es que empezar el día poniendo en la mano del Señor nuestra vida, orando al Señor. Eso es importante. Pero el problema está que algunas personas, por ejemplo, trabajan turnos de noche y durante el día pueden orar, pero
por las mañanas muchas veces están trabajando, entonces se van adecuando, como usted decía, ¿verdad? Y hay ocasiones en las que tal vez no vamos a orar porque tenemos una rutina en la mañana o en la noche, sino que vamos a orar porque hay una necesidad y podemos ir manejando y pidiéndole al Señor por una necesidad, ¿verdad? Como cuando hablábamos acerca de lo del templo. Ajá, exactamente. Para hablar con el Señor no necesariamente tenemos que pensar que voy a ir a la iglesia. Podemos tener ese tiempo de comunión y fortaleza con el Señor en donde nosotros podamos estar. Incluso se recuerda usted de Ana. Ajá. De Ana fue al templo. Ajá. Ana fue al templo y dice que ahí ella inclinó su rostro y ahí se humilló ante Dios, buscaba de Dios, y Elí la vio y pensó que ella estaba bajo efectos del mosto, del vino, y le dice: mujer, digiere tu vino y vete, porque ella solamente movía sus labios, pero no salía palabra de ellos. Entonces Elí en un momento pensó que ella estaba ebria, y le dijo: no, es que mi alma, mi espíritu habla con Dios. Y qué interesante, porque Dios escuchó la oración de Ana, a pesar de que ninguna palabra salía de sus labios. Ella oyó su corazón, Dios escuchó el corazón de ella y dio respuesta a esa oración. Ella clamaba con todas sus fuerzas por un hijo. Lo importante de la oración es que cuando lo hacemos de una forma genuina y de una forma adecuada, Dios escucha nuestra oración. Y hay una cuestión importante. Por ejemplo, en el caso de Ana, como usted decía, ella no se escuchaba aquí lo que estaba pidiendo, pero sin duda estaba haciéndolo con todo su corazón. Tenemos un caso también, por ejemplo, en el caso de Daniel, que el ángel le dice: antes de que te dispusieras tu corazón, tú dices, para pedir estas cosas, ya Dios ya venía, ya lo había puesto, ya lo había considerado. Entonces, Dios, la ventaja es que muchas veces podemos nosotros no tener experiencia para orar, o tal vez no usamos las palabras adecuadas, pero Él nos entiende. Amén. Como nosotros con nuestros hijos. A veces que nuestros hijos cuando están pequeñitos, no saben hablar, pero les entendemos, sabemos que quieren, ¿verdad? Y nosotros no estamos diciéndolo: bueno, ¿me hablas claro o no te doy nada, verdad? Sino que por el entendimiento que tenemos de ellos, nosotros le damos lo que ellos piden, aunque no lo estén pidiendo de la forma adecuada, no puedan pedir, ¿verdad? Los demás no lo entienden, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Dijo que quiere esto. Sí. No, usted lo entiende, ¿verdad? Qué interesante ejemplo hermano Jorge. Sí. Dios es así con nosotros, Dios nos comprende. Por supuesto, si un hijo quiere jugar con la electricidad, nosotros no lo dejamos, ¿verdad? Sí. Si quiere un cuchillo, tampoco se le da. Ajá. Entonces Dios actúa poderosamente a través de la oración. Lo interesante también es que nosotros lo hagamos, porque muchas veces pasan los días, esperamos que llegue el servicio de oración, voy a tener un tiempo o una serie de razones ahí, y fíjese que cuando oro me da sueño. Muchas veces, entonces mejor no oro, dirán muchos. No, lo importante es que nosotros tomemos es la accionar y poder hablar continuamente con Dios. Aún en nuestros pensamientos podemos hablar con Dios, podemos expresarle a Dios también nuestras palabras. Podemos hablar con Dios estando en la congregación o estando a solas. Podemos unirnos para apoyar a otras personas que están pasando diversas necesidades y tomar unos minutos y poderle pedir al Señor que bendiga, que interceda, que auxilie o que sane cuántas circunstancias a algunas personas, porque la oración no solamente es para pedir, sino también es para tener un tiempo de comunión y adoración con Dios. Sí, tenemos que entender que esto comprende todo esto, porque si no vamos a caer en el problema que tienen muchas personas, que son cuando tienen problemas hacen oraciones o van a la iglesia y dicen: oren por mí. Algunas personas piensan que hay que decirle a alguien que ore por uno y uno no orar. Es cierto que el término es ore por mí, pero no quiere decir con esto que yo no voy a orar, sino que orar por mí es para que me acuerpen en mi oración, y yo estoy orando, estoy pidiendo, pero también los demás están acuerpándome. Entonces, si nosotros tomamos la oración como simples peticiones, entonces vamos a tomar a Dios como el caso de los bomberos. Solo cuando hay fuego se acuerda uno de los bomberos.
y solo cuando hay problemas uno se acuerda de la oración. Pero cuando entiende que la oración es una comunión, en un momento de donde recibimos respuesta, donde también recibimos la bendición de poder tener comunión con Dios, entonces vamos a estar haciéndolo constantemente todos los días. David decía algo muy importante: bendito sea el Señor, dice, porque aún en las noches aconseja mi conciencia, dice, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra cama, muchas veces antes de dormir, que no es que estamos orando, pero antes de dormir empezamos a meditar en el Señor y Él nos aconseja en un momento de necesidad. Y tal vez podríamos decir que eso no es una oración como normalmente lo haríamos, pero en ese momento estamos en comunión con Dios y estamos orando, estamos hablando con Él. Entonces, si nosotros entendemos que la oración es comunión con Dios, ya sea por petición, por darle gracias o por cualquier cosa, nuestra oración va a ser constante y no vamos a buscar una rutina, sino que vamos a buscar pretextos para orar siempre, ¿verdad? Hermano Jorge, tan importante es la oración que a tal extremo, digo yo, tan importante es la oración que Cristo Jesús oraba. Sí, es nuestro ejemplo. De verdad que uno se pone a pensar, si Cristo Jesús oraba, Él siempre tomaba ese tiempo y se apartaba ahí por lo regular al Monte de los Olivos, ¿verdad? Y ahí Él podía tener comunión con el Padre. Él siempre le decía a sus discípulos, esperaos aquí, encontramos nosotros esa versión. Y Él iba a hablar con su Padre, aún en la noche previo a su agonía o desde la noche de su agonía, pero desde antes Él siempre oraba. El Señor Jesucristo en una ocasión dice que alzando los ojos al cielo, cuando multiplicó los panes y los peces, dio gracias al Señor, porque sabía y Él quería que los demás se dieran cuenta que el Padre lo escuchaba. Hay momentos en los cuales el Señor también les amonestó a sus discípulos porque no oraban. Ellos estaban cansados y el Señor les decía, no habéis podido velar u orar una hora. Y alguien podría decir, ay, pues ni 5 minutos. Por eso tan importante es la oración que Cristo Jesús oraba. Y si Cristo Jesús se veía en esa, podemos expresar, necesidad de tener esa comunión con el Padre, esa fortaleza del Padre a través de la oración, ¿cuánto más nosotros no vamos a reconocer esa necesidad también? Arita Galindo también nos está en sintonía en esta mañana, allá en California. Enviamos nuestro saludo, ¿verdad? Buen día, Manara. Y motivamos hoy, y nosotros mismos también, es una amonestación que tengamos, si podemos apartar un tiempo del día, eso es lo adecuado, eso es lo mejor. Poder apartar un periodo en el cual decir, hoy voy a tener este tiempo de comunión, quiero hablar con Dios. Sí. Es importante que los evangelios registran la oración del Señor, como dice, iba a orar, dice, como solía hacerlo. Era su costumbre, por la mañana y por la noche, después de que terminara la faena, siempre iba a orar. Por ejemplo, llegaba cansado de tratar tantos casos con tantas personas que llegaban a pedir oración, pero su última acción del día era orar. Y su primera acción del día era orar. Esto nos habla mucho de la importancia que nosotros le debemos de darle a la oración, ¿verdad? Porque muchas veces tomamos también la oración como cumplir con un requisito y decimos, bueno, ya oré 20 minutos y entonces ya no tengo que orar más. No, nosotros podremos tener una rutina de oración, pero dentro del día, dentro de las situaciones se presentan cuestiones por las cuales orar. De repente ustedes, mire, solamente cuando uno se conecta a internet y se pone a revisar su página de Facebook, de repente alguien puso, oren por esta persona porque le pasó tal cosa. Ya es un motivo de oración. Usted va en su carro y de repente ve en una esquina a una persona llorando. Tal vez no puede detenerse en ese momento para ver qué pasa, pero ya es un motivo de oración para que usted vaya en su carro y decir, Señor, si esta persona tiene un problema, si esta persona está pasando alguna dificultad, lo ponemos en tus manos. O sea, hay motivos para orar innumerables y en cualquier momento. Nos escribe Tabita Noemí A. Flores, dice, bendiciones hermanos, amo orar a Dios en la intimidad,
sin dejar de adorarle. Ajá. Y nos dice Sabi Amabilia Jiménez: cuando aprendemos a conocer y caminar con Dios, no podemos dejar de hablar con Él todo el día, en quietud o en actividades. La oración es constante. Gracias, hermanos, por compartir. Bendiciones. Gracias a nuestros, en esta ocasión, hermanas. Esos son los reportes de hermanas tenemos en esta mañana. Gracias por sus reportes. Qué importante es la oración. Y donde nosotros podemos estar, donde nosotros podemos caminar, estar sentados, acostados o arrodillados, podemos hablar con Dios. Podemos tener ese tiempo de comunión con el Señor. Algo triste que ha ocurrido en varias congregaciones es que han anulado el servicio de oración. Sí. Y es necesario hablar, es una realidad, porque dicen muchos hermanos o los pastores se han visto obligados a poner una alternativa más, porque dice, es que es el servicio al que menos gente viene. Los hermanos no vienen al servicio de oración. Yo he puesto, les hablo de la oración y no vienen los hermanos. La oración es una necesidad que nosotros tenemos de poder expresar, hablar con el Señor. Y esto de verdad motivamos nosotros, líderes, pastores, a que puedan reabrir los servicios de oración. Y pueda usted llegar y tener ese tiempo de comunión con el Señor. En Monte Bazán todos los martes tenemos servicio de oración. Y por lo regular, el primer martes del mes no tenemos incluso ni una reflexión bíblica, sino que únicamente oración. Y hemos visto cómo un buen grupo de hermanos llegan los días martes por las noches a las 7 a orar. Sí, algo que es importante es que respecto al servicio de oración en la iglesia Monte Bazán Central, es que es uno de los servicios donde no vamos a decir que es el de los más concurridos, pero siempre, gracias al Señor, hay un buen número de hermanos orando. Y eso pues habla también de la comprensión que tiene la congregación de la oración. No solo eso, sino que también los días de ayuno, que es en el día, y es cierto que mucha gente está ocupada y todo, pero siempre hay hermanos que están presentes en el día de ayuno, que es un día de oración también prácticamente, ¿verdad? Entonces, una de las situaciones que nosotros podemos tal vez ver y tal vez en alguna forma criticar es que si una iglesia descuida y no tiene servicio de oración, eso deja mucho que desear y mucho que decir acerca de la congregación y nuestra tenemos que entender que el evangelio se define como cristianos que están en comunión con Dios, y tiene que ser una comunión constante, y la oración habla muy bien de una iglesia, o también dice mucho de la iglesia que descuida ese aspecto, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, que la vida del creyente gira alrededor de 3 ejes muy importantes, ¿verdad? Uno es la lectura de la palabra. Otro es la oración. Y el siguiente, la congregación. Entonces, si un creyente practica la lectura, la oración y se congrega regularmente, podrá ser un creyente también que vas a vivir en comunión con Dios, comunión con los hermanos. Y por ello nosotros siempre, y en esta mañana también motivamos a todos los oyentes a que tengamos ese tiempo de oración. El día de ayer, hermano Jorge, le decía yo a mi esposa, hoy es lunes del recuerdo, le decía. Porque estaba yo ahí en casa en la noche escuchando la música de la generación de Jesús. De la generación de Jesús nos pasamos a Estanislao Marino. Sí, clásico. Sí, estuvimos ahí un tiempo en el cual esas alabanzas tocaron nuestro corazón también. Y en medio de las alabanzas yo hablaba con Dios. Teníamos ese tiempo de poder hablar con el Señor. Y para poder hablar con Dios lo podemos hacer sin palabras, solo con nuestros pensamientos. Y por ello, qué hermoso es poder uno expresarse. Si usted necesita una cita con el presidente, haga una cita con el presidente. Vaya a la Casa Crema donde vive y dígale, yo quiero tener una cita con el presidente.
casi que le puedo asegurar que van a pasar los 4 años y el presidente no lo va a atender. Ujú. Y así, si usted quiere, el presidente del Congreso de igual manera. Sí. El de la Corte Suprema de Justicia con alguno de los magistrados, le va a pasar lo mismo. Sí. ¿Quién es? Ni lo conozco. Pero Dios nos conoce. Ajá. Y Dios nos oye también. Y Dios responde a nuestras palabras. Sí. Cuando estamos afligidos. Yo quisiera hablar con alguien. Y tal vez no hay nadie ahí opcional de nuestros seres queridos o de nuestras personas de confianza. Pero siempre, siempre, Ujú. siempre, y resalto otra vez, siempre Sí. está Dios. Él nos atiende. La importancia de la oración, hermanos, que nos escuchan, es que cuando oramos, estamos haciéndolo directamente al Señor. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del Antiguo Testamento, había un protocolo para hacer adoración, para peticiones y para tanta cosa, sacrificios, había un protocolo que seguir. Pero hoy dice la Escritura en el libro de Hebreos que tenemos entrada hasta el mismo trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. ¿Qué tenemos que hacer? Es simplemente estar en comunión con Él, hablar con Él y poner nuestras necesidades con Él, ya sea doblando nuestras rodillas, levantando nuestras manos, sentados, postrados, como sea. Pero la importancia es que tenemos la atención del Señor en el momento que nosotros decidamos hablar con Él. Él está atento a nuestro clamor. Dice que Él está atento al clamor de sus hijos, y si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a escuchar, seguramente. Amén. Ujú. Bien, nuestro tiempo se está agotando, hermana Elisa, gracias por su aporte. Nos dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis, según Mateo 21:22. La oración es importante en cualquier momento de nuestra vida, dice hermana Amén. Elisa Aguilar. Amén. Gracias de verdad por sus aportes, enriquecen también en esta mañana el programa. Y de verdad, el Señor conceda a cada uno según su misericordia, según sus favores, y queremos agradecerle la oportunidad que nos ha dado de poder llegar ahí donde usted está. Para nosotros el tiempo ha sido como agua, ¿verdad, hermano? Se va Como tiempo. aceite en las manos. Quisiéramos compartir un poco más, pero bueno, todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Así es de que gracias por su atención. Si el Señor lo permite, por lo menos en lo personal, Ujú. será la próxima semana que podamos estar con ustedes. Hermano Jorge, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos, cada uno, por Con nombre. permiso, hasta la próxima. El buen samaritano se despide de su invisible y vasto auditorio con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias por su atención y buen día para todos.